la conferencia, casi que es una obviedad para las personas que llevamos un tiempo dedicadas al estudio del conocimiento espiritual. Pero es una forma para estar juntos y para expresar lo que siento, ¿no? Desde el momento que nosotros alcanzamos el nivel humano, empezamos a iluminarnos como tal. Ya nos dijo León Denis que el ser duerme en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y despierta en el hombre. Eso quiere decir que el ser se va manifestando en mayor medida cada vez. Que nosotros venimos de lo más simple a lo más complejo. Posiblemente no como Darwin nos dijo, que el más fuerte y el que más se adaptaba al medio era el que tenía pues más posibilidades de sobrevivir y de dejar más descendencia, sino posiblemente, como lo está hoy diciendo Lynn Margulis, una bióloga norteamericana, que dice que la evolución ha tenido lugar gracias a la cooperación entre todos los seres. Cuanto más cooperamos unos con otros, la calidad de vida aumenta. Por tanto, aumenta también la posibilidad de longevidad y aumenta también la posibilidad de que nosotros nos perpetuemos como especie. Así que vamos a colaborar todo lo que sea posible, lo que esté en nuestra mano, y de esa manera, con el intercambio, pues el crecimiento va a ser cada vez mayor, ¿no? Y Krishna, un maestro de la India, que su vida es exactamente igual que la de Jesús, vamos a decirlo al revés, que la vida de Jesús es exactamente igual o una copia de la de Krishna. Digo que es una copia casi exacta porque Krishna nació el 25 de diciembre, Jesús nació el 25 de diciembre, Krishna nació en un pesebre, Jesús nació en un pesebre. Podríamos, pero no es el tema de la conversación de esta tarde. Bueno, pues Krishna dijo que él se acordaba de sus reencarnaciones hasta el punto cuando él era una tortuga. O sea que el ser va pasando por todo, va evolucionando hasta llegar en un proceso de crecimiento a lo que somos en el momento actual. Nada de regalo. Todo con esfuerzo, todo, voy a poner la palabra entrecomillándola, sacrificio. Ay, perdón. Ahora bien, si la vida es un proceso de crecimiento o de iluminación, de conocimiento personal, cada vez tendremos una autoestima mayor. Vamos a pararnos en esta palabra porque me parece que merece la pena. La palabra autoestima tiene dos partes, auto y estima. Auto es un vocablo griego que significa en sí mismo, en sí o por sí mismo. Y estima es que nos valoramos. Esta palabra es lo mismo que automóvil, ¿no? Móvil es movimiento o significa movimiento, auto, que el coche se mueve por sí mismo, ¿no? Bueno, pues automovimiento y estima que nos valoramos. Pero si yo me valoro es porque me comparo con otro. Sí, yo tengo más autoestima que tú. Tú tienes más autoestima que la hermana de acá o que la otra hermana. Si yo me comparo con el otro, puedo decir que tengo más autoestima o que mi autoestima es más alta o más baja que la del otro. Si el otro está muy eufórico, pues entonces decimos que tiene una autoestima alta, y si estamos pues deprimidos, decimos que tenemos una autoestima baja. Ahora bien, en psicología y en psiquiatría se dice que una persona para tener autoestima
tiene que tener triunfos en la vida. Triunfos sociales, triunfos estéticos y triunfos económicos. Triunfos sociales, pues tener fama, tener reconocimiento, venir de una familia de abolengo, ser una persona importante, una persona con poder. Estética, ser una persona que su belleza se corresponde con los cánones actuales, porque los cánones de belleza han ido cambiando a lo largo de la historia. No tiene nada que ver en la belleza en la época de Rubens y la belleza del momento actual. En aquella época era una belleza pues más llenita y ahora es más magra, más flaquita. Y económico, pues una persona que tenga mucho dinero, que tenga muchas posesiones, que tenga coches de lujo, que tenga yates, que tenga, yo qué sé, trajes a la moda, que haga muchos viajes. En fin, como nosotros vemos, de acuerdo a la psicología y la psiquiatría, tener una autoestima alta no tiene nada que ver con el ser. Es algo que viene de fuera. Es algo que la sociedad da por hecho y que yo lo asumo. Bueno, pues dice que cuando nosotros tenemos triunfos sociales, estéticos y económicos, en las tres áreas, mi autoestima es alta y que yo tengo mucha seguridad. Soy una persona segura de mí misma. Y podríamos preguntar, ¿lo que hasta ahora se llama autoestima es realmente autoestima alta o es una dependencia de los demás? Fíjense ustedes, tener triunfo como fama, reconocimiento, pertenecer a una familia de abolengo, ser una persona importante, tener poder, yo puedo tener todo eso en un momento determinado y en el momento siguiente perderlo por completo. Voy a poner un ejemplo muy reciente ahora. Un presidente de una comunidad resulta que es una persona con mucho poder, con mucho prestigio, con mucho reconocimiento, ¿verdad que sí? Pues eso es hoy. Y mañana puede estar en la cárcel. O sea, ha perdido todo el reconocimiento. ¿Cómo estará su autoestima? Si estaba alta en un momento, porque dependía de los cargos, de los títulos, de aquello que le daban, pues ahora no tiene nada. La belleza. Yo puedo ser una persona con el canon a último grito. Un accidente y aquello quedó convertido en cero. Las posesiones. ¿Cuántas veces? Mucho por acá, al día siguiente en la miseria, como ahora, la crisis, y quien tenía lo pierde. Por tanto, este tipo de autoestima es tanto tiene, tanto vale. Es tener y valer. El conocimiento espiritual nos lleva a una dimensión distinta, a ser y existir. Yo soy, luego existo para mejorarme, superarme y crecer. Quien está en el conocimiento espiritual conoce la ley del ritmo. Y la ley del ritmo nos dice que unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Pero que son exactamente igual de importantes cuando estamos arriba que cuando estamos abajo. Son lecciones de aprendizaje. Quienes estamos en el conocimiento espiritual no hablamos de autoestima, hablamos de reconocimiento del ser. Porque cuando yo me reconozco en mis propias potencialidades, me valoro por lo que soy. Y puedo tener una cicatriz, puedo tener más dinero o menos dinero, pero la valoración no es por lo externo,
sino por lo que soy como propia esencia, como ser espiritual. Y es a lo que tenemos que tender. Ninguna persona que está en el camino espiritual dice yo valgo, yo sirve. No, dice todos valemos, todos servimos, porque todos pertenecemos a la misma unidad. O sea que vamos a centrarnos en el ser, que es a donde nos conduce el conocimiento espiritual. Y la ley de atracción nos viene a decir con palabras muy sencillas que lo semejante atrae lo semejante. Y esta ley es importantísima para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Si lo semejante atrae lo semejante, si yo atraigo hacia mí personas que mienten, personas que roban, personas que maltratan, y podemos poner ahí pues todas las cosas que se nos ocurran, debemos de preguntarnos si nosotros no tenemos también esas imperfecciones. Si no robo, si no miento y si no maltrato. Esto cuesta al principio reconocerlo. Pero todo aquello que nosotros vemos en los demás, que a mí me produce malestar, es porque todavía yo tengo esa dificultad. Cuando yo he pasado por una situación, la entiendo. Y sé que es pasajera en el otro, que le va a ser útil para crecer y que le será siempre para bien. Así que cuando estamos con un ser con el cual hay roce, jamás nos vamos a separar de él, porque es una oportunidad que tenemos para nosotros crecer y desarrollarnos. Hay un cuento que lo explica de una manera gráfica magnífica. Así que era un centro, como este centro espírita, y había una persona que preguntaba para molestar. Pero bueno, pasó el tiempo y un día ese señor murió. Y otro de los asistentes al centro fue corriendo y quería darle la buena nueva a todos sus compañeros de estudio, diciéndole que aquel que incordiaba había muerto y que por tanto ahora pues iban a estar mejor. Las palabras del director del grupo fueron estas: hoy es un día triste para nosotros, porque ese que incordiaba nos ayudaba a reflexionar, a profundizar, a buscar, y era una ayuda válida para crecer, y ahora no la tenemos. O sea que no hay nada que no esté en su lugar. No se resuelve un problema separándonos. Los problemas se entienden cuando los comprendemos, o se solucionan cuando los comprendemos. Esa es la única vía que nosotros debemos tomar. Por otra parte, si yo atraigo hacia mí personas buenas, personas que tienen pues bondad o que se dedican altruistamente a hacer obras de bien, también tengo que aceptar que de acuerdo a la ley de atracción, eso también lo tengo yo. Tenemos que reconocer lo blanco como reconocemos lo negro, porque son aspectos, circunstancias que están ahí para nuestro crecimiento, para ayudarnos. Ahora bien, la ley de atracción no se da siempre en las personas por igualdad de porcentaje, sino que se da por la necesidad de superación personal, que es completamente diferente. Voy a explicar esto porque me parece que merece la pena. Supongamos que yo tengo un 20% de sombra y un 80% de luz. Yo puedo atraer a una persona que tiene el 20% de sombra y que tiene el 80% de luz. Yo ayudo a transmutar la sombra de él y él pues me ayuda también a transmutar la sombra que yo realmente tengo. Hay
una colaboración mutua. Esto es lo que en el conocimiento espiritual se ha venido llamando desde siempre la atracción por afinidad. Pero se puede dar también la ley de atracción por necesidad de crecimiento. Si yo tengo un 20% de sombra y un 80% de luz, me puedo encontrar a otro ser que tiene un 80% de sombra y un 20% de luz. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nosotros tenemos tanta luz, el 80%, suele solapar algunos aspectos negativos de los cuales nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes. Y necesitamos un gran shock para que reaccionemos, hagamos introspección y subsanemos esas dificultades que realmente están ahí ocultas. Así que esa persona que tiene un 20% de sombra y dificultades para reconocerla, con el trabajo que le ofrece la otra persona que tiene el 80% de sombra, que tiene que trabajar el respeto, que tiene que trabajar la tolerancia, la paciencia, pues eso, en la medida que vaya asumiendo las sombras del otro, ella va o él va transformando ese 20% en luz. Y el otro ser que tiene el 80% de sombra, viendo las cualidades, la bondad que realmente tiene el otro ser, también va transformando esa cantidad de sombra que tiene en luz. Y así, por justicia, que es lo que nos viene diciendo el conocimiento espiritual desde hace tanto tiempo, nosotros nos encontramos para superarnos y crecer. Y otra cosa que es importante es, en la física cuántica, hoy se dice que el observador influye en lo observado. En palabras más sencillas, esto viene a significar que cada uno de nosotros, con sus pensamientos, crea la propia realidad que vive. Esto es así, pero necesita algunas matizaciones. Nosotros tenemos, a lo largo del día, unos 65.000 pensamientos, que son muchos pensamientos. Vamos a suponer que un pensamiento, yo tengo una frecuencia de 2. Otro pensamiento tiene una frecuencia de 9. Otro pensamiento tiene una frecuencia de 5. Y así hasta llenar los 65.000 pensamientos que realmente tenemos. Pues yo no voy a atraer a otros seres, ni voy a conformar mi propia realidad en 2, pero tampoco en 9, pero tampoco en 5, sino que yo tengo que sumar 2 y 9 que son 11 y 5 que son 16 y hallo la media, 16. Lo divido en este caso por 3 porque no voy a hacer ahora aquí 65.000 notas para sumarlas porque ni podría hacerlo mentalmente ni tendría tampoco sentido. Pues dijimos 16, no entre 3 da 5. 5 por 3, 15, a 16 1. Bajo un 0 y cabe a 3. 3 por 3, 9, 10, 1 sería 3, 3, 3, una periódica pura. Luego, yo no atraigo ni como 2, ni como 9, ni como 5. Atraigo como soy. Yo soy 5,3 a nivel medio vibratorio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas pensamos que es pensar y tener. No, no es pensar y tener. Es ser y tener. Que hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Es lo que se nos viene diciendo desde siempre. Tenemos lo que merecemos o lo que merecemos, tenemos. Y tenemos merecimiento en función de lo que somos. Y somos lo que hemos superado.
Ni un milímetro más arriba, ni un milímetro más abajo. Todo, eso sí, en un proceso que se da para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos. Ahora bien, esos 65.000 pensamientos que nosotros tenemos, que nosotros emitimos, son ondas. Ondas con diferentes frecuencias. Frecuencias es lo más o menos cerca que están las ondas, lo más rápido o menos rápido que realmente van, ¿no? Se suele medir la frecuencia por la longitud de onda, que es la distancia que está entre dos valles o dos crestas, ¿no? Pues bien, esas ondas que cada uno de nosotros emitimos, en la medida que se van alejando, se van haciendo cada vez más largas, pero llegan a infinito. Las ondas que nosotros emitimos llegan a infinito. Luego, chocarán también con otras ondas. Y al chocar con otras ondas, ¿qué va a ocurrir? Pues que una interfiere a otra. La puede anular, la puede reforzar, la puede estimular. Por eso, todos los seres humanos, que no es posible que no estemos sin algún pensamiento, aunque estuviésemos juntos y no mediásemos palabras, nos estaríamos ayudando o interfiriendo o perjudicando. Vamos a poner esta palabra, si cupiera, ¿no? Esto se entiende y es lo que nos dice Marilyn Ferguson en un libro que yo suelo mencionar mucho, La conspiración de Acuario. Conspirar significa respirar juntos, y viene a decir, con palabras más llanas, que toda la naturaleza coopera permanentemente para que nosotros evolucionemos, para que nosotros seamos cada vez más. Y se entiende también que nos ayudamos mutuamente porque todos nosotros tenemos un campo electromagnético y ese campo electromagnético va a interferir con el campo electromagnético de la persona que está a mi lado. Y al interferir, por superposición o por resonancia, me va a estar influyendo. Por superposición, me anula o me refuerza. Y por resonancia, me estimula. Y de hecho, los seres humanos nos estamos anulando unos a otros o nos estamos estimulando. Si yo te digo, lo que tú haces me parece que está bien, estoy reforzando, estoy impulsándote para que tú realmente vayas en la dirección correcta. Si por el contrario, yo lo que hago es decirte, pues mira, chico, tú eres una calamidad, lo que estamos haciendo es apagando las posibilidades del otro ser. El conocimiento espiritual nos lleva a que cada uno de nosotros seamos conscientes y lo máximo respetuosos con respecto a nuestros pensamientos para con nosotros y para con los demás, para que todos los pensamientos sean de ayuda, que son aquellos que van a encontrar pues fibra óptica, mientras que los otros tienen que viajar pues todavía por líneas más defectuosas, ¿no? Ahora bien, otra cosa importante es que nosotros comprendamos lo que es el espectro electromagnético. El espectro, como vemos aquí, electromagnético, no es sino la ordenación de las diferentes vibraciones de las diferentes longitudes de ondas que hay. Aquí, como vemos, están ordenadas, están los rayos gamma, después están los rayos X, después están los ultravioletas, después viene la luz, que es esta pequeña franja que nosotros tenemos aquí. De todo lo que es el espectro electromagnético, la luz visible, la que nosotros podemos ver, es muy pequeña. Hay animales que pueden ver la ultravioleta, como las aves, y hay otros que pueden ver las infrarrojas, como el gato, el perro, el ciervo. Hay algunos animales que tienen la posibilidad de ver otras frecuencias diferentes a las que nosotros vemos.
Después, cuanto más lentas se hacen, tenemos aquí pues los infrarrojos, tenemos las microondas, tenemos las frecuencias de radio, la frecuencia modulada y onda media, y después tenemos las ondas largas. Esto es el espectro electromagnético. Y el espectro de una sustancia no es sino la irradiación electromagnética que esa sustancia emite. Si emite se le llama espectro de emisión, y si absorbe, pues espectro de absorción. El espectro de una sustancia es como si fuesen nuestras huellas digitales. Donde quiera que existe esa sustancia y se le hace un espectro, va a surgir pues los mismos colores que había dado ya en los espectros anteriores. Bien, tengan en cuenta esto para la próxima diapositiva. Ahora, somos luz. Hoy día, con los conocimientos de la biología y de la física, podemos decir sin ningún tipo de reparo que todos los seres humanos tenemos luz o somos luz. Vamos a explicar esto. Habíamos dicho hace un momento que nosotros emitimos unos 65.000 pensamientos a lo largo del día. Cada pensamiento tiene una longitud de onda. Luego, yo a mi alrededor tengo un campo electromagnético, pero no un campo electromagnético único, sino que tengo un campo electromagnético que va variando en función de la frecuencia que yo voy emitiendo, en función de los pensamientos y los sentimientos que yo voy emitiendo. Luego, habrá, como vimos antes en el espectro, habrá unas ondas que se asemejen a las gamma, otras que se asemejan a los rayos X, otras que se asemejan a los rayos ultravioleta. Después habrá otras que se corresponden a las de emisión de luz, después vendrán las infrarrojos, después vendrán las ondas, las microondas, después las ondas de radio, y así desde las de mayor frecuencia hasta las de menor. Pero en ese espectro que cada uno de nosotros conforma con sus pensamientos y sentimientos, no solamente con eso, también, por ejemplo, con las diferencias de potencial que hay en las células, que son movimientos de carga, en general, con lo que nosotros somos y emitimos, con la variación de esos campos electromagnéticos, tenemos también una franja de luz. Por tanto, podemos decir que nosotros tenemos algo de luz o que somos luz. Y yo tengo que reconocer que ante algunas personas yo me he dado cuenta de que esas personas emiten luz, o por lo menos a mí me parece que la emite. Aquí les puse el espectro de emisión del hierro. Esto es una experiencia que se ha hecho. Como todos nosotros vemos, el espectro del hierro tiene franjas de colores, pero tiene también franjas negras. Bueno, pues se ha cogido el hierro y se le ha empezado a suministrar energía. Se le ha dado calor. Y en la medida que el hierro se va calentando, estas franjas negras se van transformando en franjas de colores. Se sigue calentando, se le sigue dando energía y las franjas negras se siguen transformando en colores. Y llega un punto donde el hierro está ya pues a punto de fundir, donde su espectro de emisión electromagnética es equivalente al espectro del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, de la misma manera que suministrando energía al hierro nos va a dar después un espectro semejante a lo que es el espectro del Sol, pues cada uno de nosotros también nos vamos iluminando cada vez más en la medida que nos trabajamos, que nos esforzamos, que estudiamos, que hacemos pues todas esas actividades que nos llevan hacia un crecimiento personal.
Pero también hay personas que nos dicen que nosotros somos agua y minerales. Y esto es verdad. Esto no se puede negar. Pero ¿es esta toda la realidad del ser humano? Eso es otra cuestión. Vamos a pararnos un minutito en esto. Nosotros vemos la realidad. Nosotros vemos las cosas tal como son. La respuesta es rotundamente no. Yo no veo todo lo que hay en esta habitación. Yo no veo el aire. Sin embargo, lo estoy usando. Sé que hay, porque si no yo estaría aquí, pues en fin, pidiendo a gritos una bolsita. Nosotros no vemos toda la realidad. Y con respecto al cuerpo físico, está bien que se diga que somos agua y minerales, un 70 o 75% de agua, unos minerales, y tenemos ya el ser humano, físicamente, eso es así. El ser humano está formado por 21 elementos biogenéticos. Bueno, pues algunos científicos se han parado a pensar y han dicho, pero bueno, cuando una célula se divide, generalmente da dos células que son exactamente iguales, sea por esporulación, por gemación o por bipartición. Una célula se parte en dos y da dos células iguales. Si esas dos células se parten, nos van a dar otras dos células que son también iguales a las anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a centrarnos en el ser humano, con el ser humano. Pues el óvulo fecundado es una célula. Y esa célula, cuando se divide en dos, da dos células que, siguiendo el criterio normal, deberían ser iguales entre sí. Esas dos dan 4, esas 4 dan 8, esas 8 16, 16 32, 32 64, y así seguiríamos exponencialmente. Pero resulta ser que de esa célula inicial se forman otras células que van a ser, en cuanto a su forma, completamente diferentes. No tiene nada que ver una célula del hígado, que es prácticamente un hexágono, con lo que es una neurona, o una neurona con una célula pancreática, o con una célula ósea, que son células también los huesos, o están formadas por células. Entonces, ellos dijeron, estos biólogos, estos físicos, matemáticos, dijeron, bueno, si esas células van a dar esas diferencias para después cooperar entre sí de una manera armónica y permitir que nuestro cuerpo funcione, es que tiene que haber algún campo que direccione a cada célula para que tome la forma correspondiente. Así, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, Aaron Saxton Ball los llamó a ese campo de vida. Rupert Sheldrake los llamó campo morfogenético. Hernani Guimarães Andrade los llamó campo biomagnético. Pero en realidad es la misma idea. Es que hay un campo que direcciona. Y ese campo es energía. Luego la ciencia está conviniendo con lo que dice el conocimiento espiritual. El ser humano no se compone solamente de parte física, sino que hay también una parte energética. Vamos a seguir empleando estas palabras que todavía nos ayudan en la comprensión. Luego, quien dice que estamos formados por agua y minerales, ve solamente una parte de la realidad. El que solamente ve la parte espiritual está viendo una sola parte de la realidad. El conocimiento espiritual, tal como nosotros lo conocemos, nos da una visión completa y nos dice que el ser humano está formado por espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Que el espíritu es la parte intelectual,
es donde está la memoria, la percepción y la sensibilidad. Y que el cuerpo físico es solamente un vehículo, es un traje para que el espíritu se pueda manifestar en un plano denso físico como este en el que nosotros nos encontramos. Por tanto, cada vez vamos confluyendo en que lo verdaderamente esencial del ser humano es la parte espiritual, que es la que ordena, da forma y permite que el conjunto funcione como todas las partes del cuerpo en el ser humano. Ahora bien, el proceso de transformación es lento y se va dando por ciclos. El primer ciclo sería el ciclo de la ignorancia. Si nosotros somos simples e ignorantes, por tanto vamos experimentando, probando para crecer. Y es tan importante acertar como errar, exactamente igual. Y hasta ahora, en esta sociedad de consumo, se nos ha enseñado que tenemos que triunfar siempre. No, es que la vida no lo permite y todos los que hacemos cosas nos equivocamos. Y hay autores que nos dicen que es preferible equivocarnos por nosotros mismos porque intentamos hacer cosas que no equivocarnos nunca por tampoco nunca haber intentado hacer nada. A ese ciclo le sigue el siguiente, que es el ciclo de la pasión. Nos apasionamos. Es un ciclo de mucha interferencia y de mucha violencia. Las pasiones no conducen sino a mantener posturas y eso termina en conflicto. A ese ciclo le sigue el de la bondad. El ser humano llega a un momento que reconoce que con la lucha no se consigue nada, que con la bondad nosotros logramos mucho más de lo que eran los logros con la fuerza y con la violencia. A ese le sigue el de la sabiduría. La sabiduría es cuando nosotros tenemos conocimiento, pero esos conocimientos los aplicamos con ética, los aplicamos correctamente. Y por último, llegaría ya el periodo de la iluminación, que es cuando ya nosotros somos conscientes en nuestra forma de actuar. Y es a lo que el conocimiento espiritual nos conduce, a que en cada momento seamos conscientes de lo que hacemos. Si somos conscientes, nuestra forma de actuar va a ser siempre mejor que lo que es cuando nosotros actuamos ahí de una manera, digamos, masa. Y cuando nosotros pasamos de un ciclo a otro, es como si se hiciera una síntesis de todo lo que fue el crecimiento de ese ciclo y percibimos que tenemos potencialidades que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta que las teníamos. Y eso nos lleva a ser más responsables. Y al ser más responsables nos lleva también a dedicar todo nuestro tiempo a mejorarnos, a ser cada vez mejores. Y nos lleva también a estudiar y a buscar la mayor posibilidad de conocimiento para ayudar a los demás. Porque no ayudamos con buena fe. Para ayudar hay que tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, ¿qué ayudamos? El conocimiento es básico. Y ese conocimiento nos va a llevar también al deseo de búsqueda de la fraternidad entre todos los seres. Y se dice también, con bastante acierto, que la conciencia, o que en la medida que aumentamos la conciencia, nosotros nos iluminamos. Y eso es verdad. Y funciona de la siguiente forma. Mi espíritu permite que a través del periespíritu pase un pensamiento. Ese pensamiento me lleva a una acción. Esa acción conlleva un esfuerzo, un trabajo, una dedicación.
Y ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación para llevar a término ese pensamiento hace que mi cuerpo físico se sensibilice, aumenta su nivel vibratorio. Al aumentar el nivel vibratorio, el cuerpo físico, el periespíritu permite que el espíritu se pueda manifestar en mayor medida. Luego voy a tener un pensamiento mucho mayor que el pensamiento que había tenido. Sigo trabajando, me esfuerzo, mi cuerpo físico aumenta el nivel vibratorio, permite que el espíritu pase a través del periespíritu y llegue al cuerpo físico, y esto llegaría hasta infinito. Por tanto, la conciencia se puede imaginar como una luz. Al principio tengo una luz pequeñita, vamos a llamarlo luz 1. Cuando yo tengo la luz 1, solo puedo buscar lo que está iluminado en ese espacio, porque lo otro no lo veo, y como no lo veo, es como si no existiera. ¿Me explico bien? Yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación, aumento mi luz. Estoy ya en el nivel 2. Primero solamente quería todo para mí, todo para mí, todo para mí. Ahora ya me doy cuenta en el nivel 2, porque la luz se ha ampliado, que yo no lo puedo tener todo para mí. Recuerden el cuento del rey Midas, ¿no? Que todo se le volvía en oro, y después resulta que el hombre no podía ni comer, ni dormir, ni nada, porque todo lo único que tenía era oro. ¿Recuerdan el cuento del rey Midas? Bueno, así que estamos en el nivel 2, seguimos aumentando el nivel de conciencia, y entonces pasamos al nivel 3, allí vemos que ya no solamente estoy yo y mi familia, sino que allí está también, pues, la comunidad, todo el pueblo. Tenemos que ayudarnos mutuamente para crecer. Y así vamos nosotros ampliando nuestro nivel de conciencia. Esto nos debe de llevar a ser respetuosos con todos los seres humanos. Tengan el nivel que tengan. No va a ser el último, no va a ser definitivo. Se van a superar. Ayudarle lo que esté dentro de nuestras posibilidades, pero nunca forzar a nadie. Bien, y paso a paso, aumentando la conciencia, nosotros nos vamos iluminando. Esa luz que va teniendo siempre una comprensión mayor de aquello que nos rodea. Yo no veo el aire, pero sé que el aire está, porque mi conciencia ya me permite darme cuenta. La iluminación y la reencarnación. Nos dice Allan Kardec que un solo fallo conlleva a veces muchísimas reencarnaciones para poderlo superar. El reencarnar nos permite, con un cuerpo nuevo, con un nuevo cerebro, y el olvido de todo lo que nosotros hemos hecho en esas reencarnaciones anteriores, nos permite conseguir lo que la reencarnación da de sí. El conocimiento espiritual nos dice: si matas, tienes que dar vida; si robas, tienes que devolver lo robado, ¿no? Si odias, tienes que llegar a amar. Por tanto, la reencarnación, al darnos un nuevo traje, con un nuevo proyecto, nos da también la oportunidad de superarnos y crecer, evolucionar. Ahora bien, dificultades en nuestra transformación interior. La mayor dificultad que hay en nuestra transformación es considerar que estamos en posesión de la verdad absoluta. Cuando nosotros nos consideramos que lo tenemos todo, estamos muertos. Como decía Carmelo Vizcarra, que a veces nos moríamos a los 40 años y nos enterrábamos a los 80. Y lo que nos dice el conocimiento espiritual es que todo
en la naturaleza es cambio. No hay nada que sea permanente. Todo cambia. Por tanto, si todo cambia, tenemos que estar abiertos al cambio. Es que no lo sabemos todo. Y es que lo hemos ido experimentando, que es así. Yo, hace un tiempo, sabía unas cosas. Ahora sé otras. Dentro de un tiempo seguro que sabremos más. Así que cuidado con este primer escollo que nos encontramos. El segundo escollo es que no vemos la realidad tal como es, como ya lo habíamos dicho al principio. Un ejemplo, todavía seguimos diciendo que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso es una incongruencia. El sol para nosotros es como un punto, como un foco luminoso, fijo y permanente. Y el que se mueve es la Tierra en el movimiento de rotación y se ilumina la parte del este antes que la del oeste. Sencillamente es así. Nosotros no vemos la realidad tal como es. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con este punto. El tercer escollo, el tercer inconveniente que nos encontramos es que no se nos ha preparado para razonar y pensar, sino que se nos ha enseñado a aceptar dogma religioso o científico, pero no a razonar y a cuestionar. Y Eisenhower nos dice que una idea que llega a nosotros de manera razonada es fácil sacarla con un razonamiento inverso. Pero lo que entra por fe, eso no es que sea imposible sacar, pero cuesta muchísimo más el poder hacerlo. Nuestro cerebro está preparado también para interpretar. Y como no puede percibir toda la realidad, pues la interpreta con los elementos que tiene. Y a veces nos engaña también. Otro es el orgullo. Muchas veces nosotros reconocemos que estamos equivocados, pero el orgullo nos impide reconocerlo. Y el orgullo está unido al miedo. Si la sociedad no acepta que yo tenga un fallo, pues lógicamente yo voy a evitar por todos los medios posibles que, aunque tenga esos fallos y yo me dé cuenta, que la sociedad los vea. Así que nos autoengañamos a nosotros mismos para aparentar lo que realmente no tenemos. Y por último, si todos fuésemos conscientes de lo que el conocimiento espiritual aporta, muchos fallos serían subsanados. Si yo fuese consciente que todo lo que hago va a tener una repercusión para mí mismo, estoy seguro que muchos pensaríamos dos veces lo que hacemos. Así que son aspectos a tener en cuenta para nosotros progresar. Ahora, el espíritu se manifiesta como luz. Hay muchos ejemplos recogidos en la historia de que esto es así, ¿no? Yo voy a entresacar algunos. Ya los pintores antiguos dibujaban a los grandes personajes con un halo luminoso alrededor de la cabeza. Los videntes ven que ese halo luminoso no solamente está alrededor de la cabeza, sino que está alrededor de todo el cuerpo. Las personas que han estado clínicamente muertas, que su corazón ha dejado de latir durante minutos e incluso horas, pero que han tenido la posibilidad de retornar, han dicho la mayoría que han atravesado un túnel y que luego se han encontrado con una gran luz. Y esa luz era la que irradiaban los espíritus que estaban allí esperándole para, pues, conversar con él y hacerle ver que su
proyecto no había terminado y que tenían que regresar de nuevo al plano físico. Y voy a entresacar también de lo que es la vida cotidiana, dos ejemplos. Una persona cercana a quien tenemos la oportunidad porque todavía vive, de conocer, se le murió un hermano. Y al poco tiempo se empieza a producir un fenómeno en la casa curioso. En una zona determinada y concreta aparecía una luz. Una luz. Esa luz después pudieron ver a través de una mediunidad consciente, sí, una mediunidad desarrollada, que era ese hermano que quería comunicarle pues algunas cosas que le preocupaban y que al llegar a la otra dimensión le siguieron preocupando y que quería dejarlas aclaradas. Se manifestaba el espíritu como luz. Y el otro, voy a sacar un caso de Rodolfo Benavides, que tiene un libro del que yo suelo entresacar casos, pues tiene muchísima documentación, que es La visita del muerto. El caso que voy a entresacar se llama La luz del fantasma. En México, en una mina de hierro que está en Potrero, después el mineral de hierro lo llevan a San Luis de Potosí, que hay una pendiente enorme. En esa pendiente, bueno, le llevaban el material en un tren, ¿no? En una serie de vagones. Bueno, pues en uno de esos accidentes muere el maquinista, que lo apodaban el Chirri. Bueno, en ese sitio donde el Chirri murió por descarrilamiento, resulta que por la noche, cuando bajaban los compañeros con el tren cargado de material, se aparecía una luz, haciéndole las señales como si fuera un operario con la linterna reglamentaria, haciéndole las señales para que moderaran la velocidad y que no les pasara lo que a él le pasó. O sea que aquí se ve que el espíritu se manifiesta, se puede manifestar como luz, y que siguen teniendo el mismo nivel de conciencia que tenían aquí, y que espíritus de bondad siguen también queriendo a los suyos y que evitan por todos los medios que les pase algo que atente contra su integridad física. Como vemos aquí, el espíritu se puede manifestar como luz, pero en realidad toda la vida no es sino un proceso para que el espíritu se pueda manifestar cada vez en mayor medida. Por tanto, objetivamente podríamos decir que la vida es un proceso de espiritualización, o un proceso en el que con el trabajo, el estudio, el esfuerzo, la dedicación, el servicio, el espíritu se va mostrando cada vez más. Nos vamos mostrando más lo que somos. Somos seres espirituales. Y si el espíritu es una parte de Dios, todos somos dioses. Y ya para terminar, dice que nosotros hemos pasado por mundos primitivos, embrionarios, y que estamos ahora en un mundo que se llama de expiación y prueba. En cada mundo nosotros tenemos que adquirir todo el conocimiento que ese mundo da de sí. Es como el grado de un colegio, que nosotros lo tenemos que pasar para poder pasar al grado siguiente. Bueno, pues ya hemos pasado por diferentes. Y ahora estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transición.
Lo que nos dice el conocimiento espiritual es que cuanto más aprovechemos el tiempo, la posibilidad de ir, disfrutar de esos mundos de armonía es mayor. Queda para ustedes y para mí el primero la invitación a que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra dedicación sean cada vez mayores para que esa armonía y ese disfrute sea cada vez también mayor para cada uno de nosotros. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna duda? Dice que cuando... Una pregunta, sí, se me ocurre a mí. Cuando entramos en una dimensión espiritual, ya como espíritus, ¿podemos llegar a ver el nivel de crecimiento que hemos llegado a tener? No, si recuerdas, dijimos que había ciclos de crecimiento. Toda la vida es un proceso, como nos decía León Denis, toda la vida, desde que somos minerales, vegetales, animales, todo es un proceso de espiritualización. Y todas las actividades que hacemos tienen un objetivo único, y es que ese espíritu se pueda manifestar en mayor medida cada vez. Ahora bien, si recuerdas, dijimos que cuando había un cambio de ciclo, nosotros teníamos la percepción de la síntesis de todo lo que había sido el trabajo realizado de esa etapa, y que percibíamos potencialidades mayores. Recuerda que empleé más o menos estas mismas palabras. Pues dependiendo del nivel del ciclo y del nivel en el que nos encontremos, el nivel de conciencia va a ser cada vez mayor. Al principio será prácticamente imperceptible. Cuando nosotros pasamos de la etapa más simple a la segunda etapa, cuando somos apasionados, yo me imagino que en esa etapa el nivel de conciencia será prácticamente cero. Bueno, ¿cuántas personas todavía hoy, en el momento actual, dicen que cuidado, que cuando nos vayamos para allá, sí, que aquí solamente cuerpo físico, comer y beber y dormir si se puede, ¿no? Si no hay mucho ruido. Así que cuando estamos en ese nivel, y el conocimiento espiritual nos dice también, por ejemplo, en El cielo y el infierno, Allan Kardec, o Francisco Cándido Xavier, prácticamente cualquier libro del espíritu André Luis, no, habla de que hay espíritus que aún estando en la dimensión espiritual ni siquiera se dan cuenta que han dejado el cuerpo físico. Estos seres todavía no van a ser conscientes de las etapas que han pasado, ¿no? Y lo que nos dice el conocimiento espiritual es que cuando nosotros lleguemos a un punto, ya reconoceremos, igual que Krishna, que era ya plenamente consciente en el estado normal que nosotros estamos ahora, de percibir esas reencarnaciones anteriores hasta cuando era una tortuga, pues nosotros también iremos recordando lo que fuimos en esas reencarnaciones anteriores. El que no lo recordemos ahora es una posibilidad de que no sigamos manteniendo los mismos errores que teníamos en aquel momento. Pero llegaremos. Todo lo que se da de bueno para un ser, se va a dar para todos los seres. Una preguntita muy cortita, por el tiempo. ¿Cómo crees tú, Mauro, que nos preparan en el mundo espiritual, en los departamentos, de la reencarnación para reencarnar? No a todos por igual, ya se sabe, ¿no? Sí. Yo pienso que lo has dicho bien, ¿no? Depende del nivel evolutivo del ser reencarnante. Cuando nosotros somos niños pequeños, prácticamente los padres no lo tienen que hacer todo, ¿verdad que sí? Pues en la dimensión espiritual, cuando nosotros tenemos poco progreso,
los espíritus superiores, viendo lo que hicimos, lo que no hicimos, los fallos que tuvimos, van a programar nuestras vidas posteriores o siguientes. Pero llegará un momento que ya, después de muchísimas y muchísimas y muchísimas reencarnaciones, nosotros ya tenemos el nivel suficiente para decir, bueno, yo me propuse hacer esto, pero solamente hice hasta aquí. Por tanto, me falta esto. Esto lo tengo que incluir en el próximo proyecto de vida. Y nuestros guías nos dirán, ¿y solamente te vas a quedar con eso? Bueno, vamos a ponerle un poquitito más. Y que a veces somos demasiado optimistas y decimos, yo voy a hacer esto y lo otro, y yo ahora sí quiero y tal. Y después resulta que cuando llega aquí, le digo, pero Dios, ¿por qué me mandas tanta carga? Que Dios, hemos sido nosotros los que creíamos que estábamos preparados para llevar toneladas y resulta que con unos kilos, recuerdan en otra de las conferencias que hablamos aquí, que un kilo no era un kilo. Un kilo es un kilo cuando empezamos, pero cuando llevamos 2 kilómetros, aquello ya son 10 o 20 kilos, ¿no? Y no digamos nada si hacemos la maratón, ¿no? Es todo un proceso evolutivo. Mientras no podemos, nos ayudan. Cuando ya nosotros podemos por nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y ahora estamos en esa etapa. De todas formas, yo creo que no nos dan nunca más de lo que podemos. Y para abreviar... Lo que pasa es que nosotros somos a veces un poco más débiles de lo que pensamos. Sí, es que de allí pensamos de una manera, es como cuando vamos a hacer un viaje de aquí, por decir, Alemania. Claro. Sabemos que vamos a hacer un viaje, pero lo que nos vamos a encontrar en el trayecto no lo sabemos, lo vemos distinto. En resumidas cuentas, que tendremos que bajar y subir más cada vez que los asesores, ¿no? Pues muchas gracias por la respuesta. Sí, sí. Bueno. Pues nada. Pues muchísimas gracias por la conferencia. Gracias a ustedes por aguantar hasta el final, ¿no? Bueno. Es un placer escucharte. Bueno. Los orientales dicen que cuando vemos cosas buenas fuera de nosotros, es que esas cosas están dentro. Un halago para ustedes el que lo digan. Y para mí también, ¿eh? Gracias de verdad, de corazón. Hasta pronto.